tardes. Hoy en la clave infantil abordamos un enfoque que ha revolucionado la enseñanza, la pedagogía Montessori, para entender su origen, sus aspectos claves y fortalecer sus debilidades y cómo implementa Colombia. Lo conversaremos con una especialista de educación infantil, la profesora Tatiana Garzón, experta en primera infancia y métodos alternativos de enseñanza. Bueno, profesora Garzón, cuéntenos, ¿cómo y cuándo surge el método Montessori? Buenas tardes. Cuando la doctora italiana Maria Montessori abrió la primera casa dei bambini en Roma. A partir de la observación científica de niños de entornos desfavorecidos, Montessori diseñó un ambiente preparado que permitía al niño aprender de forma autónoma y respetando sus ritmos de desarrollo. Cuando la doctora italiana Maria Montessori abrió la primera casa dei bambini en Roma. A partir de la observación científica de niños de entornos desfavorecidos, Montessori diseñó un ambiente preparado que permitía al niño aprender de forma autónoma y respetando sus ritmos de desarrollo. Cuando la doctora italiana Maria Montessori abrió la primera... Muchas gracias por esta información tan valiosa. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los pilares fundamentales en este enfoque, profesora Tatiana? Muchas gracias por esta información tan valiosa. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los pilares fundamentales en este enfoque, profesora Tatiana? Muchas gracias por esta información tan valiosa. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los pilares fundamentales? Bueno, Carolina, los pilares fundamentales de esta pedagogía inicialmente es un ambiente preparado, espacios que estén organizados, materiales productivos y mobiliario a la periodos sensibles. Se respetan las etapas en las que el niño especialmente están receptivos a ciertos aprendizajes, el lenguaje, la comunicación. Y el rol del docente es fundamental porque él solo va a intervenir en caso de ser muy necesario, pero él es un acompañante en este proceso de conocimiento. Bueno, Carolina, los pilares fundamentales de esta pedagogía inicialmente es un ambiente preparado. Muy bien, profesora Tatiana. Otra pregunta que queremos hacerle. ¿Qué ventajas ofrece Montessori frente a la enseñanza tradicional? Muy bien, profesora Tatiana. Otra pregunta que queremos hacerle. ¿Qué ventajas ofrece Montessori frente a la enseñanza tradicional? Muy bien, profesora Tatiana. Otra pregunta que queremos hacerle. ¿Qué ventajas ofrece Montessori frente a la enseñanza tradicional? Muy bien, profesora Tatiana. Otra pregunta que queremos hacerle. ¿Qué ventajas ofrece Montessori frente a la enseñanza tradicional? Muy bien, profesora Tatiana. Otra pregunta que queremos... Bueno, Carolina, permíteme contarle que Montessori ofrece muchas ventajas a esta metodología. Pero el día de hoy le voy a contar unas que son fundamentales en lo que ella diseñó. Inicialmente está la autonomía y la motivación. Los niños deciden qué trabajar, qué tiempo y cómo van a fortalecer su concentración. Otra está el desarrollo integral. Esta combina lo cognitivo, lo emocional y lo social. Los materiales didácticos también cumplen un factor esencial. Favorecen la autoevaluación y el aprendizaje sensorial. El clima de respeto también fomenta. Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos? Otra pregunta, profesora. ¿Y cuáles son sus limitantes o retos?
Bueno, quizás el mayor reto que ofrece esta metodología es que requiere una alta formación en los docentes. Como docentes debemos ser guías y formarnos exhaustivamente en filosofía y en materiales Montessori. Los costos iniciales: adaptar espacios y adquirir materiales pues puede ser un poco costoso, ya que ofrece ella que sea de manera autónoma al alcance de sus manos, que sea un material bueno, que este material pues esté dispuesto al alcance de los niños. Otra de las cosas que ofrece es una escalabilidad. En aulas masivas o con pocos recursos, mantener el ambiente preparado es todo un desafío por la cantidad de materiales que exige este método. La evaluación. La ausencia de exámenes estandarizados complica comparaciones con sistemas tradicionales. De hecho, Carolina, aquí en Colombia, en Medellín, Antioquia, se encuentra un colegio Montessori, el cual ha tenido bastantes aportes. Digamos que este colegio ha sacado un muy buen nivel ITFES. De hecho, el año pasado fue el mejor ITFES a nivel departamental y local. Entonces, adaptarlo sí requiere un poco de costos, pero bueno, no es algo que sobrepase los costos. Bueno, y por último, y no menos importante, profesora Tatiana, y para cerrar este espacio tan importante, ¿cómo me podrías dar un ejemplo concreto de cómo aplicar este método Montessori en una escuela colombiana? Bueno, y por último, y no menos importante, profesora Tatiana, y para cerrar este espacio tan importante, ¿me podrías dar un ejemplo concreto de cómo aplicar este método Montessori en una escuela colombiana? Bueno, y por último, y no menos importante, profesora Tatiana, y para cerrar Bueno, Carolina, vamos a dar un ejemplo. Imaginemos un grupo de niños de 3 a 6 años acá en Bogotá. ¿Cómo creen que debe estar dispuesto el salón? Pues estanterías bajas, materiales de vida práctica dentro de las actividades que se realicen, experiencias, verter agua, botonar, toda la parte sensorial, la torre rosa, las letras de lija. Bueno, otra puede ser una ronda de bienvenida. El guía describe lo que se va a trabajar el día de hoy, pero pues se dice que va a ser libremente por 90 minutos. Luego se compartirá en círculo, trabajo individual y por pares. Cada niño elige la actividad de su preferencia y el guía anota y observa qué intereses. Una pausa activa, espacio libre para juego, motricidad. En un círculo de reflexión, los niños muestran su trabajo y reflexionan sobre lo aprendido. Creo que esto es un claro ejemplo de cómo se puede trabajar o cómo es un día a día de un colegio Montessori, ya que ella le apunta a la autonomía. Entonces es la posibilidad de dejar a los niños ser libres y ser ellos. Profesora Mayra Tatiana, muchas gracias. Sin duda la pedagogía Montessori ofrece un camino interesante para representar la educación en Colombia, equilibrando la autonomía y una estructura. Muchas gracias por todos los aportes dados el día de hoy. Profesora Mayra Tatiana, muchas gracias. Sin duda la pedagogía Montessori ofrece un camino interesante para representar la educación en Colombia, equilibrando la autonomía y una estructura. Muchas gracias por todos los aportes dados el día de hoy. Profesora Mayra Tatiana, muchas gracias. Sin duda la pedagogía Montessori ofrece un camino interesante para representar la educación en Colombia, equilibrando la autonomía y una estructura. Muchas gracias por todos los aportes dados el día. Muchísimas gracias por este espacio. Espero me vuelvan a invitar. Claro que sí, tengo muchos temas que puede ser de su interés. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por este espacio. Espero me vuelvan a invitar. Claro que sí, tengo muchos temas que puede ser de su interés. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por este espacio. Espero me vuelvan a invitar. Claro que sí, tengo muchos
temas que puede ser de su interés. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por este espacio. Espero me vuelvan a invitar. Claro que sí, tengo muchos temas que puede ser de su interés. Muchísimas gracias, Carolina.